A ver, jóvenes, buen día con todos, buen día. A ver, me presento, soy el ingeniero José Inga y bueno, en esta oportunidad, sí, van a llevar conmigo lo que es el curso de Ingeniería de Procesos, ¿no? Hoy día va a ser la parte introductoria al curso, también vamos a ver uno de los temas, sí, que hace referencia a las organizaciones, ¿ya? Voy a, en primer lugar, a explicar un poco la parte del syllabus, ¿ya? Como parte introductoria. Y luego vamos a ver la parte ya de, en este caso, del tema del día de hoy. ¿De acuerdo? Voy a ir explicando algunos detalles, ¿ya? Cualquier consulta, me la hacen saber por el chat. Si alguien quiere, en este caso, no hacer alguna consulta, tal vez no hay ningún problema. Ya, lo que sí, tal vez no conteste las consultas en ese momento, en ese instante, pero voy a hacer unas pausas después cuando vaya explicando para ir atendiendo sus consultas en el chat. ¿Ya? Si alguien quiere hacer te puedo decir, una consulta, tal vez haciendo uso de su audio, o tal vez un aporte al curso, si no hay ningún problema, me indica en el chat, yo le puedo dar el pase para que tal vez habilite su audio para que pueda tal vez opinar, ¿ya? No hay ningún problema. Listo, como ustedes saben, el curso está orientado a lo que es netamente procesos de una empresa, independientemente de los procesos que ustedes tal vez hayan visto en, que les digo, en la parte de software, ¿no? En la parte de desarrollo de software. Acá nos vamos a centrar en general en los procesos de la empresa, ¿ya? Quiero aclarar esto de una vez, jóvenes, porque muchos a veces confunden los procesos del sistema con los procesos de la empresa. Los procesos del sistema por lo general abarcan algunos o parte de los procesos de la empresa, pero no abarcan todos. ¿Ya? Hay procesos, por ejemplo, que no utilizan un sistema. Entonces nosotros vamos a dedicarnos a ver procesos de la empresa. Que algunos procesos de la empresa estén relacionados con el software, claro, se van a presentar y también los vamos a tomar en cuenta, pero como procesos en general, ya no como procesos de software. ¿Listo? Es por eso que se llama el curso Ingeniería de Procesos. ¿Ya? También hay curso que es Ingeniería, en este caso un tema que es, creo que lo hayan visto tal vez en algunos cursos, lo que es la parte de Ingeniería de Software, ¿no? Que sería para la parte de programación. ¿Ya? Listo, entonces, no se olviden, para aclarar otros puntos también, en van a ver, bueno, tú ya conoces la parte de las evaluaciones, que también te lo voy a explicar en el sílabus. Cualquier, tal vez, dificultad que tengan, algún problema, tal vez no puedan asistir, en caso de los días solamente de las evaluaciones, ¿no? Las inasistencias, fuera del día de las evaluaciones, eso ya lo justifican en este caso con el sistema respectivamente, ¿ya? Entonces, si hay por ejemplo, no pudiste presentar tu evaluación, ¿no? Tal vez o por problemas de salud, cosas así por el estilo, se pueden presentar dificultades, entonces puedes enviarme un correo, ¿no? O adjunto, una justificación, ¿no? Pero eso sí, con un documento, joven, ¿ya? Porque ya se ha tenido a veces dificultades, pequeños problemas que han podido suceder ahí con las partes de las justificaciones, ¿ya? A veces no proceden y a veces hay problemas. Entonces, a lo mucho vas a tener hasta un máximo, sí, eso sí, un promedio máximo de hasta unos 5 días, creo, si no me recuerdo, entre un promedio máximo de 5 días después de la evaluación, para que puedas justificar. Ya no vayan a esperar, a veces algunos esperan fin de ciclo para justificar sus inasistencias. Ya traten en lo posible, en la medida de no faltar, como el curso es virtual, creo que es un poco más flexible, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es en cuanto a la parte de algunas justificaciones que podrían darse, ¿ya? Solamente las justificaciones son para las 3 primeras evaluaciones. Ya para la evaluación final, obviamente, ya no hay una justificación al final porque ya termina el ciclo y ya no se puede justificar después, ¿no? Entonces, solamente son para las 3 primeras evaluaciones. ¿Ya? Entonces, yo les digo eso porque para evitar ciertas circunstancias que vayan a darse ahí más adelante. ¿Listo? Hasta ahí creo que más o menos para que tengan una idea de cómo vamos a trabajar. Todo claro, ¿no?
Con respecto a las inasistencias, jóvenes, eso sí ya lo ven con el área encargada de atención, en este caso, del alumno, ¿sí? Yo solamente lo único que yo puedo justificarte son la parte de los, o sea, una inasistencia en una evaluación continua, ¿ya? O sea, con tu justificación, tu documento y todo eso, ¿ya? Solamente en esas, el resto o sea, yo en sí no justifico las inasistencias, o sea, eso tú lo ves con SAI, creo que es coordinación con la parte del, ¿no? En problemas o, ¿no? Cosas que sucedan tal vez en relación al estado del alumno, ¿no? O sea, eso ya lo ven por ahí, ¿no? Entonces yo ya, o sea, la inasistencia, si aparece o no aparece, eso ya no lo controlo. O sea, yo ya no marco ni actualizo la parte de inasistencia, eso no lo veo yo. Ya, es solamente que te digo que, por ejemplo, la justificación que te digo es que en caso no hayas dado tu evaluación, entonces ahí puedes presentar un documento. Así tal vez en el sistema te siga apareciendo falta, pero yo sí te tomo en cuenta la evaluación, ya que es diferente. Ya, una cosa es que tal vez no se actualice tu inasistencia, pero otra cosa que no tengas nota en la evaluación, ya son cosas distintas. Ya, lo que sí se toma en cuenta, ¿por qué? Porque con el momento que yo sí verifico quiénes asistieron, por ejemplo, tal determinado día, entonces en caso de la evaluación, ¿no? Entonces considera esa lista. Ahora, pero esa es solamente la asistencia en este caso. Normalmente los exámenes algunas prácticas se van a dar dentro de la clase, así que creo que no va a haber problemas por ese sentido. Tal vez si es algún trabajo, un archivo, un documento que tenga que presentarse posteriormente a la clase, ahí creo que no habría problemas porque le doy un tiempo suficiente como para que puedas enviar tu trabajo, ¿no? Entonces, ahí creo que es un poquito ya más flexible, no creo que tengas problemas ahí. ¿Listo, jóvenes? Ok, creo que ya estamos bien ahí. Ya, listo. Vamos empezando entonces. Como ustedes saben, tenemos el día de hoy, vamos a tener bueno, tenemos clases toda la semana desde las 11:30 hasta la 1 de la tarde, ¿no? Ese es nuestro horario, ¿ya? En cuanto a la asistencia, que yo sepa, se sigue, hay un marcado automático, creo, cuando uno ingresa, pero bueno, eso solo, no sé si será en la nueva plataforma, pero creo que hay que marcar la asistencia. Sí, creo que hay que ingresar al menos al curso y marcar la asistencia, ¿no? Entonces ahí sí tienes que, sí, se marca ahora por EVA, sí, se marca ahora por EVA, tienen que ingresar a la nueva plataforma y marcan ahí su asistencia, ¿ya? Ya la parte de las asistencias ya no lo maneja el docente, ya lo maneja, en este caso ya el alumno tiene que registrar su propia asistencia, ¿ya? Entonces, por esa parte no voy a decir, yo, no. Anteriormente o hace más de un año creo, y sí, todavía el docente es el que tomaba la asistencia, ¿no? A través de la plataforma, pero ahora ya no. Ahora solamente nosotros visualizamos y nada más. ¿Ya? Listo. Ok, vamos empezando. El curso de Ingeniería de Procesos, como tú ya sabes, forma parte de la carrera de Desarrollo en Sistema de Información, ¿no? DSI. ¿Y cuál es su importancia? En este caso es que al menos la mitad del curso vamos a estar viendo lo que es la metodología BPM. ¿Ya? Vamos a utilizar, que es una metodología que me permite, o algunos, bueno, también se le conoce como un estándar, pero le dicen metodología porque tiene sus ciertos pasos, ciertos criterios que deben tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, este estándar BPM me va a permitir crear diagramas que representen los procesos, ¿no? De la realidad. Esa es la finalidad de utilizar esta. Pero nosotros no vamos a empezar directamente de BPM, sino vamos a ver, se puede decir, diagramas y diseños de procesos, no con formatos previos y más básicos que el BPM. El BPM aproximadamente, si no mal recuerdo, creo que debemos a partir de la mitad del ciclo hacia adelante ya comenzamos a ver todo lo que es BPM, ¿ya? Pero en estas primeras semanas, ¿no? En la mitad del ciclo aproximadamente vamos a ver otros tipos de diagramas que también son útiles, ¿no? Que se podría decir cumplen un objetivo similar a lo que es BPM, que es representar los procesos reales, ¿no? De la empresa, pero de una manera mucho más básica porque vamos a ir de poco, ¿no? Vamos a ir en primer lugar entendiendo ciertas definiciones que son importantes al momento de hacer los diseños. Entonces, no podemos ir directamente a BPM si no conocemos algunos conceptos. Listo, como tú ya sabes, te está indicando, vamos a identificar
Los procesos vamos a diseñarlos. En la parte de la ejecución vamos a, citar ciertos ejemplos a modo sí, de casos, ¿no? Para poder entender. Lo ideal, profesor, claro, ¿cuál sería en la vida real? O sea, ya en un trabajo real se trabaja estos esquemas, ¿no? Pero ya se ponen en la práctica cuando, o sea, hay una empresa, pues no se puede, se puede poner en práctica. En nuestro caso vamos a hacer una especie de ejemplos, ¿no? Ustedes también van a plantear sus ejemplos de acuerdo a su tema, a su temática que vayan a elegir. Entonces van ustedes a plantear eso, ¿ya? Van a presentar también disculpe, entregables, documentos que permitan, ¿no? Sustentar el diseño de los procesos que ustedes, de la empresa que ustedes elijan, ¿no? Entonces, va a haber documentos, ¿no? Se va también a hacer unas ciertas mediciones. ¿Mediciones en qué sentido? En mediciones de una manera general, con ciertos indicadores que normalmente lo vamos a ver al final, ¿ya? Pero eso solamente, como le digo, queda a modo de ejemplo, ¿ya? Queda a modo de ejemplo. Y vamos viendo lo que es, vamos a controlar. Ahora, aquí hay un detalle que dice procesos automatizados, controlando procesos automatizados. ¿Qué quiere decir? Cuando a mí me hablan de este tipo de procesos, estamos hablando de procesos relacionados a un sistema de información, ¿ya? Entonces, va a haber procesos de la empresa que van a estar relacionados a un software, ¿no? Y van a haber procesos que no van a estar relacionados al software, por eso que te están diciendo acá, y no automatizados. O sea, nosotros vamos a ver ambos. O sea, aquí nosotros definimos los procesos de manera general. Por ejemplo, algunos dirán, profesor, yo mi proceso es registrar una matrícula, ¿no? ¿No? En este caso vamos a ver lo que es registrar una matrícula de un alumno, por ejemplo, ya. Vamos a ver, vamos comenzando por ese caso. Registrar una matrícula, ¿no? De un alumno me va a permitir, en este caso, hacer un proceso. Tiene diferentes, bueno, varios pasos tiene lo que es la matrícula, ¿no? En primer lugar, recolectar los datos del alumno, ¿no? Tal vez del apoderado, registrarlo en una sección o verificar, en este caso, sus notas del año anterior, ¿no? O del colegio procedente, tal vez si es un traslado. Y entonces, todos esos procesos, en algunas ocasiones, en algunos lugares, se puede dar de manera, en este caso, podría ser de manera manual, ¿no? O sea, llenando un formulario de manera física. En otras instituciones se puede dar a través del uso de un sistema, pero de en forma general es un proceso de la empresa, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos resaltar más que todo, ya que lo vamos a ver como empresa, ya como empresa, ya porque no vamos a ver los procesos del software, ya. Ahora, algunos dirán, profesor, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi proceso tiene o utiliza tal vez un software de manera obligatoria? Nosotros vamos a definir los procesos de manera general, independientemente si si utiliza software o no utiliza software, ¿no? Pero sí podemos, lo que sí podemos incluir en nuestros diagramas es tal vez indicar que, por ejemplo, que el cliente ingresó la información, ¿no? Por ejemplo, el cliente se registra y va a interactuar en este caso con el sistema o no va a interactuar con el sistema. ¿Ya? Solamente se va a hacer eso, nada más, se va a quedar indicado, nada más, o sea, como una herramienta, nada más el software. ¿Ya? Listo, entonces, ya habiendo aclarado esa parte, vamos ahora sí, viendo las capacidades terminales. En este caso, se va a elaborar principalmente el tema de este curso es el modelamiento, ¿sí? Y optimización de procesos de negocio basados en la metodología BPM, ¿no? Modelamiento, que es que vamos a hacer varios esquemas, varios diseños. Vamos a elaborar formularios, ¿no? Utilizando la plataforma BPM y Visagi, ¿no? Visagi es un software que me va a permitir diseñar mis proyectos BPM, ¿no? Que ya está basado en un estándar y ya lo diseñes haciendo uso de ese software o de otro software, igual, o sea, el estándar se sigue manteniendo. Ya simplemente lo que cambia a veces es la herramienta, sino que en este caso vamos a utilizar lo que es el Visagi. ¿Ya? Listo, entonces, para que quede claro esa parte. Vamos viendo ahora con la metodología. Obviamente aquí, bueno, esto ya lo común de todos los cursos, ¿no? Donde el docente, bueno, imparte los conocimientos, le explica al alumno y el alumno a través, ¿no? A través también de la clase, ¿no? Capta sus conocimientos, ¿no? Que eso es ¿no? Lo ideal y pueda hacer sus consultas en caso que tenga alguna duda, ¿no? Entonces, eso ahí hay una interacción, ¿no? En la parte del aprendizaje.
¿Cuál es el punto aquí más importante? Es que el alumno, si por ejemplo, si yo solicito su participación, por ejemplo, al hacer una consulta, ustedes tienen que, no, tal vez, no digo que todos, pero sí al menos algunos podrían ahí participar. Por ejemplo, yo participo tal vez en una pregunta que hizo el profesor, otro participo en otro, o sea, otro grupo podría participar, de alumnos pueden participar en otra pregunta, ¿ya? Como para que también ustedes vayan adquiriendo esos conocimientos y no se quede nada más ahí, ¿ya? Entonces no se quede. Listo, ¿qué más vamos a tener aquí? Bueno, ya la parte, ya vamos a la parte de la evaluación. Ah, ya, otro punto aquí que van a ver trabajos que pueden ser individuales o también grupales, ¿ya? Entonces, ahí también creo que ya ustedes han ido formando o van a ir formando grupos con sus demás docentes, ¿no? O sea, en más cursos, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo, por ejemplo, esta semana todavía tal vez no les voy a dejar un trabajo grupal, ¿no? Pero sí, para ya las siguientes semanas, al menos a partir ya de la segunda semana, o sea, la próxima, ¿no? Hacia adelante ya vamos a ir viendo a ver si podemos trabajar de manera grupal, ¿no? Y viendo también cómo se han organizado ustedes en los otros cursos, ¿ya? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces, ahí definimos si es manera grupal o tal vez de manera individual, ¿ya? Lo ideal es que al menos, por ejemplo, puedan, en mi caso es para que vean el trabajo realmente de los alumnos. Yo, por ejemplo, como máximo, yo a veces considero un grupo de tres, ¿no? Pero podemos trabajarlo tal vez hasta un máximo de cinco, si en caso fuesen trabajos grupales, ¿no? Entonces, pero eso va a depender. Obviamente, si hay más integrantes, va a haber un poco más de trabajo, ¿no? Yo asigno los trabajos de acuerdo a la cantidad de integrantes que hay, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Porque no sería justo que, por ejemplo, un grupo de tres o un grupo de cinco presente la misma cantidad o haga la misma cantidad de trabajo de un grupo de tres, ¿no? Entonces, la idea es que sea equitativo, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces ya también voy a publicar ahí ¿no? Las tablas proporcionales de los trabajos que van a ir presentando. Si en caso hay, se da la situación de formar los grupos. Algunos dirán, profesor, a ver, algunos dicen, profesor, en la segunda semana sería grupal. Si te dejo en la segunda semana un trabajo, o sea, no te voy a indicar que lo vas a hacer en ese momento, pues en ese, ¿no? Pero lo que sí te digo que vaya ya formando tus grupos, ¿ya? En el curso, como te digo, un máximo de 5, ¿no? Vayan formando tus grupos para la próxima semana, ¿ya? Por ahora todavía los trabajos, más que todo, como son todavía esa parte, temas introductorios al curso, ya no vamos a, tal vez todavía trabajos grupales, ¿no? Tal vez sean trabajos individuales por ahí, entonces todavía, pero sino que te digo que a partir de la segunda semana ya te tienes que ya ir formando sus grupos para evaluar a ver cuántos grupos hay y si se puede dejar trabajos grupales, ¿ya? Entonces, sí, por ahora todavía los trabajos van a ser individuales, ¿ya? Al menos por las 2 primeras semanas, sí. Ya más adelante sí ya puede ir, en este caso pueden trabajar de manera grupal. Algunos dicen, profesor, ¿puedo trabajar de manera individual? Claro, también puedes trabajar. Yo voy a dar opciones desde trabajo individual, grupo, como dice, individual, grupo de 2, de 3, 4 o 5, ya como máximo, ¿no? Como máximo 5. Ya, entonces, para que ustedes puedan, en este caso, presentar su trabajo, ¿no? O sea, trabajar en grupo también no es, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, al menos ahora la parte virtual creo que es, pueden fijar una hora y se reúnen, ¿no? Eso es un poco, claro, de manera virtual, ¿no? Pero es mucho más fácil, ¿no? Que estar tal vez viajando, trasladándose de un lugar a otro y reunirse, ¿no? Físicamente es un poco, ¿no? Creo que esa es una ventaja que podrían tener. Tal vez otra ventaja es que actualmente existen muchas herramientas, ¿no? Online que te permiten también trabajar, ¿no? Avanzar tu trabajo y también tu otro compañero puede ir avanzando el mismo documento también, ¿no? Pueden compartir archivos ahí. Es mucho más flexible. Ya, listo, ¿no? Son ventajas. Tal vez una desventaja podría ser tal vez que tal vez unir, tal vez los avances de cada uno, tal vez podría ser, pero tomándose un poco de tiempo ahí, ¿no? Respectivamente, y pueden ir agrupando su información, ¿no? Tal vez es lo único, nada más creo que podría ser esa parte. Todo está en que coordine. Ok, vamos con la parte de la evaluación. Como tú ya sabes, bueno, la evaluación continua está compuesta por 3 evaluaciones, ¿no? Que en este caso, cada una de ellas tiene un peso diferente, pues, ¿no? Un 4%, 12% y 24%, ¿no? Tienen ahí sus pesos diferentes, ¿no? Se suman ellos y
me da un promedio de 40%. El examen final, tú ya sabes, ¿no? 60%. El examen final podría ser, dependiendo, quiero ver cómo avanzamos en las primeras unidades, ¿no? En las primeras evaluaciones. Al menos hasta en la segunda evaluación creo que ya puede quedar definido si se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, una evaluación, ¿no? Y la otra parte puede ser la presentación de su proyecto, ¿no? Entonces, podríamos ir ahí trabajando esa parte, ¿no? Ya lo vamos a ir trabajando ahí, pero como le digo, puede darse esa situación, ¿no? Mitad de la nota podría ser para la evaluación y la otra mitad podría ser de la presentación de su proyecto, ¿ya? O tal vez podría ser la presentación, toda la evaluación final podría ser toda la evaluación de su proyecto. Por eso quiero ver cómo trabaja en grupo, a ver cómo se desenvuelve y dependiendo de eso ya yo tomo una decisión, ¿ya? Listo, entonces eso sería máximo hasta la segunda semana estaríamos definiendo eso, ¿ya? Porque en la segunda semana, si trabajan de manera grupal, ¿no? Ya vamos a, o sea, para la segunda evaluación que digo, disculpen, para la segunda evaluación continua ya deberían presentar su primer trabajo grupal. Entonces ahí ya podría yo definir si qué les conviene, si sería mejor presentar trabajo en formato grupal o de manera individual, ¿ya? Porque al inicio a veces todo comienza bien, ¿no? Sí, todo comienza bien, todo empieza bien con los trabajos y todo eso, pero ya después vienen a veces, a fin de ciclo, a veces viene hay descoordinación ya, ¿no? Por parte de los integrantes, de los grupos. Entonces ahí comienzan a haber algunos problemas, ¿no? Hay que tratar de evitar eso y siempre trabajar, ¿no? De manera equitativa. Ok, listo, entonces ahí queda clara esa parte. A ver, vamos ahora con las temáticas que vamos a ir viendo durante el ciclo. Software, sí, vamos a utilizar un software, ¿sí? Que en este caso es el Visagi, pero todavía el Visagi lo vamos a trabajar de la mitad del ciclo hacia adelante. Los primeros software que vamos a trabajar es obviamente tu Word, ¿no? Tu PowerPoint, ¿ya? Para presentar tus primeros trabajos. Y vas a trabajar también con lo que es, no sé si habrás escuchado, un software llamado Visio, que es un software adicional a lo que es el paquete de Microsoft, ¿no? Que es un software complementario, se podría decir, al paquete de Microsoft, que te permite hacer diagramas también, ¿no? Entonces, en sí, en forma general serían esos tres software, ¿no? Y más el Visagi, pues, ¿no? Que lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, algunos tal vez, profesor, algunos si desea, ya les voy a indicar, por ejemplo, qué documentos presentar en Word, qué documentos en PowerPoint, ¿no? Y qué documentos en Visio, ¿no? Para la presentación de sus trabajos. ¿Listo? Entonces, básicamente serían esos software nada más. En esta semana, bueno, en la primera semana nos toca ver lo que es la parte de la organización, ¿no? La parte de la organización, toda la temática. A ver, de acuerdo al su... Ya. Aquí tú tienes bueno, un sílabus de 14 semanas, ¿ya? Un sílabo de 14 semanas, pero si no mal recuerdo, creo que tu ciclo es de 18 semanas, ¿no? A ver, confírmame. 18 semanas, ya, ok. Listo, listo, no hay problema. De 18 semanas. Entonces, 18 semanas se extiende, obviamente está extendido 4 semanas más, pero ahí vamos a aprovechar algo. Las dos últimas, normalmente la última semana es donde se hacen las evaluaciones cuando son 14 semanas. En nuestro caso vamos a tomar las dos últimas semanas para las evaluaciones, para trabajos, evaluaciones o no, presentación de proyectos, ¿ya? Entonces, en sí trabajaríamos lo que son 16 semanas, ¿ya? 16 semanas de manera teórica, ¿no? O sea, con los temas, ¿no? Avanzaríamos. Entonces, si tú ves aquí bueno, algunas semanas algunos temas de este sílabo que tú estás observando, ¿no? Porque este sílabo es de 14 semanas, ¿no? Entonces, algunos temas de este sílabo se van a dividir, o sea, los vas a encontrar divididos en tu plataforma, ¿ya? Por ejemplo, si no me recuerdo, creo que la semana 1 y 2 creo que está dividido en lo que es la organización. O sea, en la semana 1 se trabaja organización, en la semana 2 es la continuación. ¿Ya? Entonces, por eso que va a ir variando, ¿no? Va a ir variando de semana en semana. No es exactamente estos temas que están aquí. Puede que tal vez uno de los, por ejemplo, como te dije, el primero ya se dividió en dos. Tal vez por ahí hay uno que otro tema también se vaya a dividir en dos.
y así hasta completar las 18 semanas, ¿ya? Listo, entonces quiero solamente indicarte eso porque el sílabus obviamente no coincide a las 18 semanas, ¿ya? Se van a ir dividiendo algunos, más que todo cuando los temas son extensos, ahí se divide, ¿ya? Ahí tendrían esa división. Listo, ¿qué más? A ver, ya, vamos empezando. Bueno, esta semana vamos a ver lo que corresponde a las organizaciones, ¿no? La siguiente semana también vamos a continuar, ¿no? Con respecto a las organizaciones. Como tú sabrás, ¿no? Como tú sabrás, las organizaciones en sí son elementos muy importantes, ¿no? Dentro de la sociedad. Y una de ellas, por ejemplo, esas son las empresas, por ejemplo, ¿no? Son organizaciones, ya sean privadas o públicas, ¿no? Entonces, esto hace que se desarrolle, ¿no? Económicamente, por ejemplo, si es una empresa, ¿no? Se desarrolla económicamente lo que es la sociedad, la comunidad, ¿no? Entonces, son elementos importantes. Ya vamos a explicar este punto de las organizaciones, hoy, terminando de explicar el sílabus, qué es lo que corresponde al día de hoy. Luego vamos a ver luego vamos a ver aquí lo que es en la parte del... Ah, ya, algo que también quería indicarte. Mira, acá te están indicando una actividad virtual, ¿no? Que es la parte de los foros, ¿ya? La parte de los foros. En este caso vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? O sea, en la parte virtual voy a crear yo una tarea antes, en este caso una semana antes, estamos hablando de la semana número 3, ¿ya? Donde yo voy a hacer una pregunta, bueno, preguntas que resuman todo lo parte de los foros, ¿ya? O sea, vas a presentar una sola tarea, nada más, ¿ya? Entonces va a estar verificando aquí, profesor, mi foro, ya. No, vamos a trabajarlo de esa manera. Tú vas a tener, en este caso, te voy a asignar una tarea en la semana 3 y ahí tú resuelves y me la enviarías en un documento, ¿ya? Y ya no estaríamos ahí, no parte por parte, sino un solo documento sí, antes de cada evaluación continua, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Que vendría a ser lo mismo que la parte de los foros. Listo, ok, ya aclarando eso. En la semana 2 vamos a ver lo que son mapas de procesos, ¿no? Mapa de procesos, van a estar en este caso, vamos a ver los tipos, la clasificación de los procesos, cómo vamos a distribuir o organizar nuestro proceso al momento de hacer nuestros diseños. De ahí, por ejemplo, de los mapas de procesos vamos a tener en sí uno de los procesos más importantes porque existen tres tipos de procesos, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, los gerenciales, ¿no? O los estratégicos. Tenemos ahí los misionales o operacionales y tenemos también los de apoyo, ¿no? Entonces, entre los tres, los más importantes son los misionales. Es por eso que en la semana 3 se aparece aquí, ¿no? Aparece como los procesos misionales. Y aquí son casos que vamos a ver y alguna parte de teoría y parte práctica, ¿no? Y están los procesos misionales. Los procesos misionales están considerados porque son los principales porque gracias a ellos, ¿no? La empresa puede funcionar, ¿no? Puede operar, ¿no? ¿Listo? Entonces es por eso que se consideran importantes. En la semana 4 tenemos lo que es, vamos a ver ciertas metodologías, ¿no? Como la metodología PHVA, ¿no? Que es una metodología para la parte de pasos que deberían seguirse al momento de gestionar los procesos, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ver algunas cosas, unos detalles más, algunas fichas, por ahí algunos formatos. En la semana 5 vamos a ver lo que es técnica de modelamiento, ¿no? Existen muchas técnicas, pero entre todas vamos a utilizar el IDF0, que es un formato en este caso, de modelamiento básico para procesos, ¿no? Para procesos. Y también en la semana 6 vamos a ver lo que es ya ahora la notación IDF3, que también sí se utiliza para procesos, pero de una manera más detallada. O sea, el IDF0 es un diagrama general, ¿no? Y el IDF3 ya es un diagrama detallado, ¿no? Detallado del IDF0 en algunas ocasiones. Entonces, ahí vamos a ver esos puntos. Y en la semana 7 vamos a fusionar o a ver las diferencias, ¿no? Que hay, las diferencias y las cosas que también tienen en común este tipo de notaciones IDF0 y IDF3. Más que diferencias, vamos a ver las cosas en común, o sea, se podría decir, a unir nuestros ejemplos, ¿no? Y plasmarlo en un solo. O sea, ¿cómo quedaría un caso diseñado en IDF0 fusionado con IDF3? O sea, utilizando las dos metodologías, ¿no? De manera secuencial, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la semana 7. En la semana 8, ya.
si no me recuerdo por aquí, bueno, ahí va a ver lo que es tu evaluación virtual, antes que me olvide. Vamos definiendo lo que son las fechas, ¿ya? Por ejemplo, en la primera evaluación continua se va a dar en la semana número 5. Ya, aquí van a ser la semana 5. Como dice acá, dice los grupos exponen un avance. Ya, aquí puedes exponer un avance grupal, ¿no? Ya, de lo que vas avanzando. Por ejemplo, hasta aquí tendrías que haber presentado tu IDF0, ¿no? De tu diagrama. Y acá algunos formatos, ¿no? Esta parte de aquí, más que todo, es teoría, definición de tus procesos, ¿no? Elegir tus procesos de tu empresa, ¿no? Más que todo es eso. Ya, acá sí presentarías tu mapa de procesos, presentarías aquí en la semana 5 lo que son el detalle de tus procesos misionales u operacionales, y también presentarías un formato, ¿no? De un detalle de tus procesos, porque más que todo para eso sirve esta parte del tema 4, y un esquema general de tu IDF0. Entonces, eso nada más serían unos 4 documentos aproximadamente que tendría que presentarse. Es por eso que ya la próxima semana necesito ya, como ya asumo que de aquí hasta el viernes ya tienen formados sus grupos, entonces de aquí la otra semana ya podemos asignar los temas sin ningún problema. ¿Ya? Listo, ok. A ver, vamos viendo ahora, bueno, nos quedamos acá en el tema número 7. Ya, en la semana 5 sería tu evaluación. Ahora, algunos dirán, profesor, puede ser, claro, puede ser la parte de la exposición o puede ser una evaluación con preguntas relacionadas, o sea, un cuestionario, ¿no? Con preguntas relacionadas a lo que tú me has enviado en tu trabajo. Entonces, puede darse de esas dos maneras, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Yo ya te indicaría, ¿no? Ya sea, por ejemplo, que expongas, ¿no? O ya sea que en este caso te tome un cuestionario de tu trabajo que has presentado, entonces ese igual la nota es válido, ¿no? Para cualquiera de dos situaciones, ¿no? Ya lo vamos a ver en ese momento tienes que, obviamente tú conoces tu proyecto, así que creo que no va a haber ningún problema, ¿ya? Listo. Vamos ahora que ya, a partir de la semana 8 es donde comenzamos aquí lo que es los diagramas BPM, ¿no? Prácticamente de la semana 8 hasta la semana 16 vamos a trabajar todo lo que es notación BPMN, ¿ya? Vamos a trabajar todo eso. Ya como te dije, las 2 últimas semanas normalmente lo vamos a dejar para la evaluación, tal vez una evaluación final o presentación de sus trabajos, ¿ya? Eso lo dejamos para las 2 últimas semanas. Como tú puedes observar aquí, en lo ideal, algunos dirán, profesor, aquí hay presentaciones grupales. Como tú ves aquí, profesor, aquí presentación exponen, acá todos, profesor, casi en todos exponen, claro. Entonces, aquí, bueno, han asignado aquí una especie de actividad repetitiva, ¿no? En todas las semanas. Pero no va a ser todas las clases, van a haber exposiciones. Dice, yo te voy a decir en qué clase vas a exponer tal vez un avance de tu proyecto. ¿Ya? No te vayas a preocupar aquí que, profesor, aquí todo siempre voy a estar exponiendo. No, ¿ya? A lo mucho te pediré un avance de tu archivo. Por ejemplo, si yo una semana te digo, a ver, presenta un avance de archivo y que, por ejemplo, vamos a exponer tal punto nada más. Quiero solamente, pues no van a exponer todo, sino tal punto de su avance. Ya nada más tendrán ahí entre unos 5 a un máximo unos 10 minutos cada grupo y pondrá ahí su tema. ¿Ya? Nada más de su avance. Pondría lo que es el avance. ¿Ya? Pero como te digo, no es de toda la semana. Yo ya te indicaré en qué semanas vas a exponer eso. Listo. En la semana 9, bueno, aquí vamos a ver lo que es BPMN, que es una notación. Vamos a ir viendo, esta notación tiene ciertos elementos que vamos a ir viendo semana a semana. Por ejemplo, en primer lugar vamos a ver lo que son los eventos y actividades. De ahí en la semana 9 decisiones y flow, ¿no? Que son en este caso una especie de elementos que me permiten hacer los diseños de negocio, ¿no? Tenemos los swing lane, ¿no? Que estos son como unas divisiones que hago dentro de mi gráfico para separar, por ejemplo, aparte de las entidades y actores y todo eso, artefactos, game. Entonces vamos a ver muchas cosas. A ver, ¿están haciendo algunas consultas? Sí, en este caso los avances yo te diría, por ejemplo, vamos a suponer esta semana, a ver, la próxima semana necesito que van a exponer, por ejemplo, tal cosa, hasta donde hemos visto el día de hoy, por ejemplo, ya. Entonces la próxima semana tú expondrían su trabajo, ¿no? Expondrían así. Ahora algunos dirán, profesor, pondríamos, en este caso, expondría todo el grupo. Eso sí lo podemos ir alternando, ¿no? Por ejemplo, en el primer avance puedes poner yo elegiría uno de los integrantes y les pondría por el grupo, ¿no? En la siguiente exposición ya los primeros que pusieron ya no expondrían, sino expondrían otros.
¿ya? Entonces, y así podemos ir rotando, ¿no? Así podemos ir rotando. Por ejemplo, también lo que podemos hacer es avanzar la mitad de la clase, ¿no? La parte teórica y hacer una exposición, por ejemplo, faltando una media hora al final y solamente expondrían un integrante de cada grupo. De esa manera avanzaríamos, pues, ¿no? Porque si no, imagínate, es mucho tiempo exponer, no imagínate, son más de 30 alumnos, creo que son como 40 alumnos, sería imposible que expongan en una media hora todos, ¿no? Entonces ya si es un representante, vamos a suponer un promedio de 10 alumnos, creo que al menos un par de minutos, unos 3 minutos cada alumno podría ir exponiendo su parte. En la siguiente, con la siguiente exposición que yo le indique otra fecha, ya expondría otro, sí, otro integrante de ese mismo grupo, ¿no? Y así sucesivamente. Listo, creo que quedamos claros ahí, ¿no? Sí, para poder avanzar. Porque como tú ves, no disponemos de mucho tiempo dentro del curso. Ya es poco. Ya, y bueno, en la semana 11 y en la semana 12 vamos a concretar, ya se podría decir, a unir todo lo que, o a plasmar ya en pocas palabras lo que es en todos ya los elementos, ¿no? Que hemos visto en la notación BPM y ya aplicarlo en lo que es tu proyecto. O sea, en pocas palabras ya plasmar ya tu diseño, ya cómo quedaría realmente en la semana 11, ¿no? De tu diagrama BPM. En la semana 12 vas a plantear, vas a crear un nuevo modelo, ¿no? Tomando en cuenta lo que has hecho, pero aplicándole mejoras, ¿no? Eso es lo que es, normalmente se le conoce como modelado 2B. En la semana 13, como tú ves aquí, vemos en un tema, se podría decir, importante, que es la parte de los indicadores. O sea, cómo evaluaríamos nosotros nuestros diseños tomando en cuenta ciertos indicadores. ¿Listo, jóvenes? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando. Bueno, ahí tienes ahí la bibliografía. ¿Listo, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta que tengas? ¿Alguna duda o consulta que tengas, jóvenes? Ah, profesor, ¿hay alguna documentación o algo extra para complementarlo? Bueno, normalmente cuando nosotros trabajemos, bueno, en las primeras partes no hay, yo si veo que por ejemplo dentro de la guía falta, porque de ciclo a ciclo varía a veces el contenido, ya entonces yo he revisado las primeras guías, tienen el contenido suficiente para que ustedes puedan trabajar, ya, pero si en alguna clase yo veo que alguna guía le falta información, o sea, tal vez la información es muy básica, yo te proporcionaré un documento, un PDF adicional. Ya, ese es un punto. Y el otro punto es que, por ejemplo, cuando lleguemos a BPM, en la misma página del software, ahí también hay muchas guías, ¿no? Que tú puedes ir descargar en español, en inglés, en diferentes idiomas, ¿no? Que tú puedes ir y también ir complementando. Cuando instalas también el software, también vas a tener ahí una especie de herramienta de ayuda que te va a permitir también ahí resolver ¿no? Algunas dudas que tengas, ¿no? Así de esa manera normalmente yo lo trabajo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, profesor, gracias. Sí. Ya, listo. Ok. Listo. A ver, ¿qué más? A ver. Ya. Vamos entonces empezando con la temática del día de hoy. ¿Ya? Vamos empezando. A ver, dame un momento para cambiar. La información que te voy o sea, que te voy a comentar, es la guía que voy a presentar aquí en un momento, se encuentra dentro de tu plataforma, ¿sí? Si te ubicas ahí en lo que es logro uno tema uno ahí vas a encontrar. Ya vas a encontrar algunas cosas. Si por ejemplo, ya, si tú ves algunos, por ejemplo, tema 2 creo que le falta ahí lo que es la guía, es la continuación del tema uno. Ya algunos, si encuentras ahí algún tema que le falta alguna guía es porque es continuación del tema anterior o es la parte introductoria del tema que sigue. Entonces vais a encontrar ahí algunos temas vacíos. Ya solamente quiero comentarte eso. Listo, ok, entonces es como en su caso les ha extendido a 18 semanas, ¿no? Por eso que se dividen algunos temas, ¿ya? Esa es la situación. Vamos entonces con el tema uno que corresponde al día de hoy.
Tal vez no lo terminemos todo lo que está aquí, ¿ya? Puede ser que quede normalmente yo trabajo con las guías, explico si hay algún ejemplo complementario, yo ya te lo explico ya adicionalmente, ¿ya? Pero no sé si lograremos terminar toda esta parte. Si en caso no terminemos, todavía como te digo, el tema 2 también continúa con lo que es el tema de la organización, así que todavía vamos a tener tiempo para detallar algunas cosas más. Y a la próxima semana, obviamente, entramos directamente al tema. Ya no vemos, o sea, ya mucho detalle, ¿no? O sea, mucho detalle del siglo y nada de eso, ya. Entonces ya nos dedicamos netamente a lo que es el trabajo. Y también ya ver la parte de su trabajo, cómo vamos a ir avanzando también, ¿no? La parte de sus presentaciones. Vamos viendo lo que es el tema uno, la organización, ¿no? Vamos viendo el primer subtema que corresponde al mismo, ¿no? Al mismo título del tema. Vamos viendo algunas definiciones, ¿no? Tenemos que entender o tener una definición clara, ¿sí? De lo que es una organización. Todos tenemos una idea, ¿no? Pero vamos viendo ya la manera formal de estas definiciones. De acuerdo a la Real Academia Española, la organización es una asociación de personas, ¿no? Regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines, ¿no? Cuando hablamos de asociación, quiere decir que estamos hablando de que es un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas que bajo ciertas normas, por ejemplo, leyes, no estándares, yo qué sé, ¿no? Dependiendo del ámbito donde se encuentre, ¿no? Cumplen, bueno, tienen que cumplir bajo esos criterios, esas políticas, sí, tienen un objetivo, o sea, cumplir un fin. ¿Ya? Entonces, más para que se entienda ahí de una manera general. Según Henry Dutton, ¿no? Que en este caso me está indicando, o teóricamente me dice, que una organización es el arte de emplear eficientemente los recursos disponibles a fin de alcanzar un determinado objetivo. Mira, hay algo en común acá, ¿no? Fines, objetivo. ¿Ya? Pero acá dice el arte de emplear eficientemente los recursos. Algunos eran profesor, pero acá no me está hablando de nada de asociación, nada. Cuando te hablan a ti de emplear eficientemente, quiere decir, y te hablan a ti de recursos, te está hablando obviamente a las personas, ¿no? Al material, las herramientas, pero también a las personas, al recurso humano, ¿no? Que ahora ya no, en sí no se le considera como recurso humano, sino como un complemento, ¿no? Un trabajador es como un elemento importante dentro de la empresa. ¿Ya? Porque como que sonaba mal así un poco, ¿no? Recurso humano. Pero también está incluido ahí, sino que todos algunos conceptos ya son un poco antiguos, ¿no? Entonces, pero estamos tratando de entenderlo, ¿ya? Listo, entonces creo que hasta ahí creo que no hay ningún problema. Vamos viendo ahora lo que es la parte o el otro concepto que dice una organización, ¿no? Este a nivel ya de sistemas, ¿no? Una organización es un conjunto de subsistemas relacionados entre sí, con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos propuestos. Todo lo que realiza una organización son actividades que dependiendo del nivel pueden ser funciones, procesos o tareas, ¿no? ¿Qué quiere decir? En primer lugar, que quede claro que dentro de una organización van a existir ciertos elementos que van a estar relacionados. Pueden ser, como te dicen, personas, ¿no? Y ahora, obviamente, si son personas es porque la organización es pequeña. Pero si hablamos de una organización mucho más grande, ya estaríamos hablando de qué, de subsistemas. Y cada subsistema, a su vez, tendría un grupo de personas. ¿Ya? Lo que normalmente en una empresa lo conocemos como las áreas de la empresa, ¿no? Entonces, ahí tendríamos en conjunto de personas o de subsistemas que van a estar relacionados entre sí con la finalidad de alcanzar metas. Mira, en los tres conceptos nosotros observamos que la organización siempre se agrupa, ¿no? Interactúa, pero con la finalidad de alcanzar metas. Con la finalidad, siempre va a ser alcanzar siempre un objetivo. Si hablamos, por ejemplo, de una empresa, ¿no? El grupo de trabajadores, ¿no? Realiza o ejecuta obviamente su trabajo, pero hay un objetivo, ¿no? Muy aparte de conseguir, de tal vez ejecutar su trabajo, es dar, por ejemplo, para la empresa sería obtener ganancias. Hay un objetivo más general y hay objetivos, se puede decir, específicos para de cada trabajador, ¿no? Obviamente cada trabajador trabajaría, no realizaría su trabajo porque necesita algún ingreso, ¿no? Y la empresa, obviamente, porque necesita ganancias, ¿no? De manera general, ¿no? Los dueños o los socios de la empresa. Entonces, pero siempre va a haber objetivos. Claro que, profesor, no siempre el objetivo va a estar orientado a la parte económica. Cuando hablamos de empresa, también el objetivo es satisfacer al cliente, ya que también es uno de los objetivos importantes dentro de la empresa.
Porque, por ejemplo, hay empresas que se dedican solamente a la parte lucrativa, puede generar que descuide, ¿no? Al cliente. Entonces, la idea es que esto, tal vez que obtenga ganancia, pero que el cliente también quede satisfecho con, ya sea con el producto o servicio que ofrece la empresa, ¿no? De esa manera entonces se trabaja. Dice, todo lo que realiza una organización son actividades que dependiendo del nivel que pueden ser bueno, pueden realizar diferentes tipos, ¿no? Pueden haber funciones, procesos o tareas. Pues, ¿qué diferencia vamos a encontrar aquí entre estos elementos? Eso va a depender del tamaño de la empresa. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de, por ejemplo, cargos que pueden tener ciertos trabajadores. Si hablamos de proceso, ya hablamos de un conjunto de personas que para realizar un proceso no lo va a realizar una sola persona, a veces lo realiza un conjunto de personas. Y si hablamos de tareas, estamos hablando de algo individual, ¿no? Algo que una cierta persona, cierto trabajador va a hacer de manera específica, ¿no? Entonces ahí estamos tomando en cuenta estos conceptos. En resumen, ¿qué quedaría entonces lo que es una organización? ¿No? En este caso, vamos a decir que puede de elementos, y estos elementos que podrían ser personas o subsistemas, dependiendo del grado, ¿no? Que interactúan entre ellos ¿para qué? Para lograr un objetivo. Pero ese objetivo, bueno, esa interacción o el funcionamiento de esa organización debe estar siempre regulada, ¿no? Por un conjunto de normas. Ya, entonces, ahora, profesor, claro, cuando me habla de normas, pueden ser, por ejemplo, normas legales, tal vez de, ¿no? Entidad, si es una entidad pública, si es una entidad privada, registra a las leyes, ¿no? O también pueden ser políticas internas de la empresa también, ¿no? También, a eso también podría ser, llamársele normas, ¿ya? Entonces, siempre un conjunto de personas en general que interactúan para lograr un objetivo, pero ese objetivo lo van a lograr cumpliendo ciertas, ¿no? O van a estar regulados siempre por ciertas normas, ¿no? De manera general. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta? Listo, parece que todo está bien. Avanzamos entonces. Mira, aquí tenemos un ejemplo de un organigrama, ¿no? De una empresa, asumo que es una empresa, ¿no? General nada más, ¿ya? Pero tenemos aquí, mira, el organigrama, como tú recordarás, ¿qué idea te da? De que hay un nivel jerárquico de funciones, de obligaciones y de responsabilidades, ¿no? Eso es lo que es una empresa, ¿no? Su organigrama de una empresa. Siempre vamos a encontrar desde las personas más importantes o las que toman las decisiones más importantes dentro de la empresa, por ejemplo, como la alta dirección, hasta aquellas que realizan las labores productivas dentro de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, tenemos dirección, tenemos el área de sistemas. Si, por ejemplo, yo encuentro un área de sistemas en este nivel y no lo encuentro en la parte inferior, quiere decir que la empresa, su funcionamiento es en base a un software, ¿ya? O sea, se basa en un software para poder funcionar. ¿Ya? Entonces aquí, mira, por eso que existe aquí el área de sistema lo han resaltado, porque si fuera un elemento complementario, apareciese acá en la parte inferior. Entonces aquí lo están colocando como sistemas, como un área importante, ¿no? Antes que el resto de áreas, ¿no? Listo, y también vamos a encontrar aquí, ¿qué cosa? Estamos encontrando aquí lo que es obviamente el área, ya el resto de áreas, ¿no? De producción, logística, ventas y finanzas, ¿no? De manera general, no desconozco qué tipo de empresa sea, pero por ejemplo, vamos a ubicarnos tal vez en una empresa de productora que te digo de ropa, ¿no? No tenemos ahí logística que controlaría, por ejemplo, la parte de los insumos, entradas, ¿no? Ingresos y egresos, ya sea en productos, ¿no? La parte de la producción, ¿no? Lo que ya utilizaría todos los recursos registrados por el área logística para crear, obviamente, los productos. La parte de ventas, ¿no? Que ya se encargaría de llevar el producto hacia el cliente. Y la parte de finanzas que llevaría un monitoreo y un control de los recursos, ¿no? Por ejemplo, para el momento de comprar los recursos que solicita, por ejemplo, logística, ¿no? Al momento de asignarle los precios a esos productos para las ventas, cuánto se va a gastar para producir, para crear un producto, obviamente en lo que es el área de producción. Entonces, finanzas lleva ese control, ¿ya?
Listo, creo que hasta ahí no hay problema. En la parte inferior tenemos ahí lo que es las organizaciones, pero como un sistema, ¿ya? ¿Cómo interactuaría cada uno de las áreas entre sí, ¿no? Por ejemplo, este ya llevándolo a una situación real, pues, ¿no? Sería en lo que te están ahí indicando. Tenemos, por ejemplo, lo que es producción, ¿no? Producción, tenemos logística, ventas y finanzas, ¿no? Profesor, ¿dónde empieza todo? Bueno, por lo general siempre va a empezar, la mayoría, bueno, si lo hablamos de manera interna en la empresa, empezaría por logística. Y si hablamos de manera externa, empezaría por ventas, porque en algunas empresas, por ejemplo, primero el cliente hace el pedido y luego comienza a crearse los productos. ¿Ya? Ese es un punto de vista. ¿Ya? Y entonces, en algunas y otras situaciones, primero ingresa y ya la empresa sabe cuánto va a producir, entonces comienza todo de la parte de logística, ¿no? La parte de logística comienza junto con finanzas, luego producción y al final estaríamos con la parte de ventas. Entonces, dependiendo de dónde, del punto de vista que lo quieras tomar. Si nosotros nos ubicamos, ¿sí? En lo que es, vamos tomando el punto de vista de la empresa, en la parte interna, empezaríamos en lo que es logística. ¿Qué es lo que haría primero logística? Obviamente em, logística va a necesitar ciertos insumos, ¿no? Va a necesitar ciertos insumos. Como tú ves, aquí hay una flecha que se va hacia producción, que te indica los insumos. ¿Ok? No hay problema ahí. Logística, en este caso, logística le va a enviar los insumos. Pero para comprar esos insumos, en primer lugar, ¿qué es lo que tiene que haber realizado? En este caso, haber solicitado lo que es una orden de pagos. ¿Ya? Una orden de pagos. Entonces, logística, antes de enviarle los insumos a producción, ¿qué es lo que va a hacer? Logística va a solicitar una orden de pago. Luego que Finanza le autorice esa orden de pago, aquí debería haber una, bueno, no está muy específico, pero aquí debería haber una flecha de retorno donde ya se encuentra lo que es la aceptación de esa orden de pago. Bueno, aquí se está asumiendo eso. Y luego que ya tiene logística el orden de pago, va a realizar lo que son las compras hacia el proveedor, ¿no? Que eso es lo que realizaría, ¿no? A continuación. Y por último, cuando ya tenga los productos del proveedor, va a hacer una verificación de esos productos. Aquí sería lo que son productos comprados, ¿no? Va a logística a verificar que todos los productos solicitados, ¿no? O comprados, ¿no? Estén correctamente. Una vez que todo está ok, recién, ¿qué es lo que hace producción? Le envía, disculpa, ¿qué es lo que hace logística? Le envía los insumos a producción. Listo, entonces producción recibe los insumos y obviamente su trabajo es crear productos o servicios. Y va a enviar se puede decir como una especie de, si son productos, obviamente enviaría en sí los productos en sí, pues no. Pero si fueran servicios, enviaría, por ejemplo, reportes de los servicios que se están ejecutando, ¿no? Le enviaría en este caso, por ejemplo, a logística, ¿no? Y logística, ¿qué es lo que hace? Logística va a, si son, aquí más que todo el ejemplo está orientado a productos, ya no tanto a la parte de servicios, pero sí a productos. Producción le envía los productos a logística para que los registre, para que sepa cuánto se ha producido, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, ¿no? Y luego logística ya lo puede distribuir, por ejemplo, a si hay sucursales o si tiene que hacer envíos a determinados clientes, entonces hay productos, ahí generaría lo que son los productos vendidos. Ahora, uno dirá, profesor, pero productos vendidos, claro, los productos vendidos, logística no los puede enviar directamente porque él no se encarga de vender. Entonces, quién autorizaría esos envíos? Obviamente el área de ventas. El área de ventas, el cliente va a hacer una solicitud al área de ventas o va a hacer ¿no? Una solicitud obviamente de venta, ¿no? Y venta ya una vez que realizan el pago, ese pago va a ir y lo va a controlar finanzas, obviamente, ¿no? Y ahí tenemos la parte de ingresos. Pero y ventas, una vez que ya también recibe el pago, tiene que enviar una orden de despacho. Y logística se encarga de enviar esa orden, ¿no? Esa orden en este caso, de enviar los productos hacia el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, y finanzas al final, obviamente tiene que dar un reporte de la recaudación tal vez del día, del mes o de la semana, ¿no? Ahora, en algunas circunstancias, ventas también puede informar, ¿no? En este caso, aunque aquí faltaría un área adicional, realmente no debería ventas informar a lo que es producción, porque aquí, por ejemplo, necesidad de producción. ¿En qué?
Porque aquí se puede malinterpretar, ¿ya? Porque hay dos situaciones. Si hay necesidad de producción, normalmente, claro, le puede enviar la solicitud a producción y producción puede solicitar productos a logística, pero esa producción esa solicitud debería pasar en primer lugar en este caso, por la dirección o gerencia, ¿ya? O sea, ventas, por ejemplo, debería comunicarse con dirección y dirección autoriza tal vez ese nuevo eh, se podría decir, nuevo pedido, ¿no? Un nuevo pedido de tal vez, que te digo, 4 o 40 polos adicionales que deberían tal vez crearse. Entonces, dirección debe dar esa autorización y luego recién producción solicitar los insumos a logística, ¿no? Entonces, pero aquí lo han hecho de manera directa, ¿no? Que es la necesidad de producción, que también es válido, ¿no? Pero si no, que le digo, también debería seguir, bueno, el camino correcto sería eso. Listo, jóvenes. ¿Se entendió la explicación de este esquema? Yo sé que tal vez las flechitas ahí están como un poco. No se lee directamente las flechas cómo empieza todo porque van y vienen. Entonces se lee así, se va entendiendo por partes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Listo, joven. Entonces avanzamos. Vamos viendo acá lo hemos visto como un formato de ejemplo de modo del sistema. Acá vamos a ver un segundo formato. ¿Listo? Acá vamos a ver las organizaciones como sistemas, pero como un sistema 2, o sea, pues otra forma de organización, ¿ya? Entonces, en este caso, ya nos está viendo, ¿qué te digo? La empresa, porque acá, como tú ves, acá más que todo se trabaja en lo que son las áreas internas, ¿ya? La parte interna de la empresa, ¿ya? Acá en este otro esquema, más que todo estamos viendo la interacción con la parte externa, desde la empresa hacia la parte externa. Entonces, mira, también vemos aquí la parte interna, pero este esquema es diferente. ¿Qué es lo que tú puedes observar, por ejemplo, en este esquema? Que, por ejemplo, tenemos a la empresa como un recuadro central que representa el eje principal del proceso, ¿ya? La empresa en sí aquí representa el proceso, ¿no? Porque se supone que van a haber requerimientos, van a haber entradas, van a ingresar a la empresa y ella va a dar como resultado, obviamente, salidas que cumpliendo dichos requerimientos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar? Que la empresa, para que funcione, ¿sí? Va a funcionar en base a ciertas reglas y directrices. O sea, ciertas políticas, ciertos estándares, por ejemplo, ¿no? Tal vez de producción, si crea productos, obviamente. Ahí tenemos, ¿no? Reglas y directrices. O sea, la empresa, por eso, pero un negocio, claro. A veces normalmente cuando hablamos de negocio, que también puede ser una pequeña empresa, ¿no? Un negocio familiar, pero no hay cosas que no se pueden hacer al azar, o sea, porque a mí se me ocurre hoy día hago algo y mañana cambio de idea y hago otra cosa, ¿ya? Porque uno que no optimizaría lo que es la producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso que siempre es bueno que una empresa trabaje al menos bajo ciertas normas internas, al menos, ¿sí? Al menos bajo ciertas normas internas, ¿ya? Porque puede que tal vez no se rijan a estándares, pero estándares internacionales, ¿no? Pero al menos hay normas locales, hay normas, ¿no? A manuales, guías, entonces donde te tienen que respetar al menos lo básico, pues, ¿no? Por eso que la empresa necesita reglas y directrices. Y obviamente la empresa también que necesita recursos. Cuando te hablo de recursos, no se está haciendo aquí referencia, bueno, al menos en este esquema no te hace referencia a lo que es los insumos, sino se hace referencia a lo que son, por ejemplo, recursos es en infraestructura. Si estamos hablando de, no, un local y todo eso, a eso se refiere. De herramientas, maquinarias, ¿no? Dispositivos, computadoras, en todo lo que corresponde a herramientas. Y también aquí está hablando de lo que son los trabajadores, ¿no? Los recursos que tiene la empresa. Ya disponga de uno o dos trabajadores o mucho más, dependiendo la magnitud de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que también podemos observar aquí?
que la empresa, ¿no? ¿Qué va a recibir? En este caso va a recibir las entradas de los proveedores. Pero, profesor, ¿dónde empieza todo? Desde este esquema, desde este punto de vista, todo aquí va a empezar desde el cliente. ¿Ya? El cliente es el que va a, a ingresar sus requerimientos, ¿no? O le va a enviar los requerimientos a la empresa. La empresa va a tomar esos requerimientos, los va a evaluar y también en base a lo que le solicitan los clientes, también va a generar sus propios requerimientos hacia los proveedores. Los proveedores le van a enviar en este caso, y ya sea en este caso insumos, por ejemplo, como entradas, y eso es lo que va la empresa a recibir, y obviamente la empresa va a hacer un proceso. Entonces, esas entradas van a pasar por un proceso. Cuando habla de entradas, estamos hablando de insumos, ¿no? Van a pasar por un proceso que se va a convertir esas entradas en salidas, que vendría a ser ya el producto en sí que está solicitando el cliente. Algo importante que tal vez tú no se observa muy bien, pero aquí está, es la parte de la flecha de la retroalimentación. No sé si tú habrás escuchado, por ejemplo, cuando ya sea un producto o un servicio, hay encuestas o dice, a ver, opine del producto que acaba de comprar. Por ejemplo, ahora que compras online, ¿no? Califica el producto, dicen, ¿no? Después de su compra, califica el producto, dicen. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cliente da su opinión y la empresa toma esa opinión para que para mejorar o tal vez para mejorar ese producto o para brindar tal vez otros tal vez a productos complementarios con el que acaban de venderle al cliente, ¿no? Entonces, eso se llama retroalimentación, ¿no? Que la empresa siempre obtenga una opinión del cliente es importante para mejorar, ¿no? Para mejorar. A modo de sugerencia, obviamente, ¿no? Y luego tenemos que la empresa también va a haber una retroalimentación con el proveedor. ¿En qué sentido, profesor? Puede ser que el proveedor no le esté enviando los productos de la calidad que necesita la empresa. Entonces la empresa, en este caso, si tú observas en este esquema, aquí la empresa más bien es el cliente y el proveedor es la empresa, ¿no? Es por eso que quien brinda la retroalimentación en este caso, la empresa hacia el proveedor. ¿Listo? Entonces ahí creo que queda más clara, ¿sí? La situación. ¿Listo, jóvenes? ¿Se entendió entonces esta estructura? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Listo, joven. Entonces hasta aquí creo que todo vamos bien. ¿Ya? Todo ok. Listo, jóvenes, ok. No sé, si hay algo que tal vez no se entienda, me avisa nada más y trataré de explicarlo con otros ejemplos. Vamos ahora viendo lo que son, dicen, las organizaciones como sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que te he estado mencionando anteriormente? Esto de acá son como sistemas. ¿Por qué, profesor, le llaman estructura o organizaciones como sistemas? Cuando ya la empresa está organizada, ¿no? Y cuando la empresa ya tiene, se puede decir, un esquema con elementos ya definidos, ¿no? Y estos elementos ya tú has definido en tu diseño ciertas interacciones, o sea ciertos flujos, ciertas flechas. Entonces, aquí hay un funcionamiento de sistemas porque hay elementos que están interrelacionándose cada uno de ellos. Entonces, aquí hay elementos, por ejemplo, proveedor, clientes, empresas están interrelacionando. Y cuando hay esa interrelación entre cada uno de ellos y logran un objetivo, ¿no? Que en este caso vendría a ser la salida del producto hacia el cliente, entonces ya estamos hablando de un sistema. Igual acá también tenemos, ¿no? Tenemos aquí también, hay una interacción entre cada uno de los elementos. Sino que este de acá es una estructura, se podría decir, más, ¿no? Menos estructurada, pero sí con las interacciones suficientes para que se considere un sistema, ¿ya? Entonces, vamos a viendo estos conceptos. Dice las organizaciones como sistemas. Actividad. Aquí vamos viendo algunos términos que son importantes, ¿ya? En este caso, la actividad es un término genérico para la función de negocio, procesos o también para los procedimientos. Quiere decir que cuando nosotros, yo te diga, por ejemplo, agrega una actividad a tu esquema, ¿qué quiere decir? Que puedo o te puedo, disculpa, puedo estar diciéndote que crees una función o definas una función de negocio, ¿no? Cuando hablo yo de una función de negocio, por ejemplo, estamos hablando lo que te dije, lo del colegio, matricular a un alumno. Esa sería una actividad, que es una función del negocio. Matricular alumnos es una de sus funciones del colegio.
Ahora, si tú, ahora, esa es vendría a definirse como una función, pero esa función tiene ciertos pasos, ciertos secuencia de pasos, ¿no? Que necesita realizar la matrícula del alumno, no se va a hacer sola. Entonces, ahí ya lo podemos considerar como proceso, cuando ya lo detallamos, ¿no? Y si esos procesos necesitan un detalle, por ejemplo, complementario, ¿no? O estar, en este caso, va a necesitar ese proceso de otros procesos para complementar, para terminar o completarse. Entonces, en ese caso, ahí estamos hablando ya de procedimientos. O sea, es un poco ya necesita de otros procesos. O sea, ya por sí solo no necesita. Profesor, en caso de matrícula de alumno, sí, puede darse un procedimiento adicional, que en este caso, ¿qué vendría a ser? El traslado. Por ejemplo, generalmente la matrícula se da, ¿no? De manera directa, ¿no? Se registra el alumno, se hace el pago, ¿no? Y se le asigna una sección y ya está, ¿no? Pero ese es un proceso común. Pero en algunas ocasiones, antes de realizar todo eso, tiene que hacerse un procedimiento adicional, que en caso sería, en este caso, un procedimiento de traslado. Entonces es por eso que, dependiendo de la situación, la actividad se le puede considerar, ¿no? Para definir función de negocio, para definir un proceso o para definir procedimientos, ¿ya? Vamos ahora con lo que son, viendo lo que es en sí, lo que es una función de negocio. Dice un grupo de actividades, aquí ya está definiendo cada uno de ellos. Una función de negocio, ¿no? Como ya te había indicado, función de negocio es algo genérico, o sea, algo que abarca muchas cosas. Entonces, para detallarlo, normalmente utilizamos qué cosa? Vamos a definir muchas actividades dentro de lo que es una función de negocio, ¿ya? Es por eso que dice que una función de negocio es un grupo de actividades, ¿no? Actividades y decisiones que conjuntamente soportan un aspecto de funcionamiento de la empresa. ¿Ah? Lo que te dije, por ejemplo, el ejemplo que te di, eh, matrícula de alumno. Una actividad dentro de matrícula de alumno, o sea, si que tú quieres así, porque podemos considerar que la actividad es como un elemento pequeño nada más que representa como un paso nada más, se podría decir. Matrícula del proceso de gestión de matrícula de alumno. Una de las actividades que podría tener esta función podría ser en este caso registrar al alumno, ¿ya? O consultar datos del alumno. Entonces ya si tal vez estaba matriculado anteriormente. Entonces ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, dos casos de dos funciones posibles, dos actividades dentro de esa función de matrícula del alumno. Ahora, si nosotros hablamos de proceso, ya estamos considerando también, dice, es una actividad de negocio definida que puede ser llevada a cabo en un periodo de tiempo específico. ¿Qué diferencia, algunos dirán, profesor, podría encontrar entre un proceso y una función, ¿no? En la función en sí es como una, a ver, como algo que tiene que hacerse, ¿no? Pero que no requiere de, o sea, especificar en qué tiempo específicamente o en qué paso, ¿no? De cierto determinado dentro de la empresa debería ejecutarse, ¿no? O sea, una función es como decir, por ejemplo, en la área de mantenimiento, tiene las funciones de, obviamente, de que hacer que permanezca todo, por ejemplo, todo el edificio no limpio, ¿no? Es su función general. ¿Tiene sus actividades internas? Obviamente tiene, ¿no? Pero si nosotros hablamos ya de proceso, ¿no? Estamos hablando que se va a llevar a cabo en un tiempo específico. Ahora, profesor, el mantenimiento se puede dar, claro, se puede dar en un horario determinado, todo. Pero el proceso tiene que cumplir ciertas metas, ¿ya? Cumplir ciertas metas, entonces es por eso que el proceso, ¿no? De negocio, recalcando eso, un proceso de negocio, tiene que llevarse a cabo en un tiempo específico, ¿no? Ya cuando diseñemos algunos esquemas, ahí vamos a definir, por ejemplo, más que tiempos, secuencias, ¿no? Secuencias de las que debería respetarse, ¿ya? Entonces las funciones se pueden decir son generales, ¿no? Ya los procesos son más específicos. Y así, ¿no? Una actividad es bien básico, de ahí vamos viendo lo que es la función de negocio, que eso abarca un poco más, y los procesos todavía que abarcan, en este caso, las funciones de proceso, disculpa, que abarca cosas generales, los procesos que abarcan algo ya más detallado que una función, ¿no? En sí, me dice, el proceso indica que debería ejecutarse, dice, ¿no? Pero no precisa de qué método emplear, ¿no? Para la parte del método es
lo del procedimiento. ¿Te acuerdas que te di el ejemplo de la matrícula, ¿no? La matrícula del alumno, por ejemplo, matricular, gestión de matrícula del alumno sería la parte de las funciones. Ahora, ¿cómo se registra ese alumno? Por ejemplo, ahí viene la parte del proceso, ¿no? ¿No? Viene la parte del proceso. Ahí viene, ¿cómo registrarías ese alumno? ¿No? ¿Y en qué tiempo, por ejemplo, se atendería la matrícula de un alumno? Por ejemplo, se podría hacer en 5 o 10 minutos. ¿En qué tiempo tomaría hacer el registro de esa matrícula? Es por eso que hay un tiempo específico. Y si nosotros hablamos en lo que es procedimiento, ya estamos hablando del método por el cual uno o más procesos son llevados a cabo. Acá solamente se está indicando. Acá ya lo estás detallando de cómo se va a hacer, si ya lo consideras como un procedimiento. ¿Te acuerdas que te hablé del traslado? Yo puedo considerar ahí como dentro de mi proceso una actividad que sería registrar traslado de alumno, pero lo dejo así nada más. Ahora, ese registrar traslado de alumno tiene un procedimiento. Entonces, tiene un método, por ejemplo, de cómo yo voy a adquirir o obtener esos datos, ¿no? Del alumno para poder ingresarlo en mi sistema, tal vez. Entonces, hay un procedimiento. Entonces, aquí hay un método por el cual uno o más procesos son llevados a cabo, ¿no? Un procedimiento indica qué debería hacerse. Si en el proceso se indicaba qué cosa, qué es lo que debería ejecutarse, acá se indica qué debería hacerse. Los procesos permanecen sin cambio cuando cambia la tecnología. Los procedimientos podrían ser diferentes. Mira, esto de acá es algo que quiero resaltarte y que no te vayas a olvidar. Los procesos permanecen sin cambio cuando cambia la tecnología. Nosotros, profesor, ¿qué vamos a modelar? Nosotros vamos a modelar procesos, ¿ya? Procesos, más no procedimientos, ¿ya? Nosotros vamos a modelar procesos. Es por eso que nosotros vamos a centrar en qué cosa, en actividades, ¿no? Aisladas, no nos vamos a centrar en lo que son funciones generales del negocio, ¿no? Y de cada área de la empresa, y en los procesos que realizan cada área. O sea, no nos vamos a, a entrar en la parte detallada de cómo se... Para eso ya tuve, por ejemplo, nosotros hablamos de procedimiento y estamos hablando de algo mucho más detallado ya. Ya, es por eso que debes tomar en cuenta y esto debes siempre no olvidarte que los procesos permanecen sin cambio. Lo que nosotros vamos a proponer es una forma de trabajo, más no con qué realizar ese trabajo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo en mi esquema puedo colocar ahí registrar alumno, no gestionar matrícula, pero yo no le voy a indicar ahí que tiene que utilizar determinado software. Eso no le voy a indicar. Solamente le tengo que indicar qué pasos debería seguir para hacer la matrícula, para que la matrícula se concrete, independientemente si es de manera manual, si es de manera, bueno, haciendo uso de un software. Ya entonces, yo no le indico, solamente le indico los pasos. Es por eso que nosotros nos vamos a quedar hasta acá nada más, hasta procesos. ¿Ya? Entonces, por eso no te olvides entonces de esto, un procedimiento, en este caso, los procesos permanecen sin cambio, porque nuestros esquemas, la idea es que siempre se puedan aplicar, independientemente de si se agrega o no se agrega tecnología, ¿no? Siempre se pueden aplicar. En cambio, si nosotros utilizamos ya procedimientos, aquí sí puede variar. Yo, por ejemplo, puedo crear un procedimiento para el registro de, o por ejemplo, ya, para ser más específico, un registro de una matrícula online con un registro de una matrícula presencial, ¿no? Entonces, ya cada uno de ellos ya tiene un procedimiento diferente, ¿no? Tiene un procedimiento diferente. Entonces, aquí ya eso, vamos tal vez a detallar algunas cosas, sí lo vamos a hacer, pero no vamos a llegar al grado de que, por ejemplo, que tiene que, en este caso, ingresar utilizar tal software, ¿no? O ingresar al sistema de la empresa y todo esto. No. No, vamos a indicar tal vez datos y va a ingresar datos, nada más le colocamos, ¿no? No le colocamos ingresar al sistema y todo eso, no, sino ingresar datos nada más. Entonces, algo un poco más, no tan detallado, ¿ya? Listo, entonces hasta aquí quedaría la parte estaríamos viendo lo que es la organización como sistemas. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengas? Listo, parece que todo está ok. Listo, jóvenes. Entonces, mira, vamos viendo ahora lo que es la parte de las características.
¿Ya? Vamos dentro de las características, vamos a ver lo que son las funciones de negocio. Terminamos de explicar la función de negocio y hasta allí nos vamos a quedar el día de hoy. En la próxima clase empezamos con lo que es el valor agregado. ¿Ya? Vamos a empezar, vamos a quedarnos hasta ahí, hasta lo que es funciones de negocio. Ah, ya, si tienen alguna consulta, miren, me dejan, si son consultas, solamente consultas, ya lo dejan por la plataforma en el chat. Si son consultas, ya, yo máximo tardo hasta a veces hasta máximo unas 24 horas por ahí, ya si en caso no estoy muy ocupado, ¿no? Porque para revisar ahí, para contestar ahí algunas dudas o consultas. Si son para trabajo, si por ejemplo, profesor, no logré enviar mi trabajo en la plataforma, ¿lo puede enviar por el Microsoft Link? No. Todo lo que son trabajos o archivos que tal vez te olvidaste o justificaciones, todo eso, lo realizas por medio del correo. Ya al final de la clase voy a dejar ahí mi correo para que me envíes ahí cualquier trabajo, justificación o consulta, ¿ya? Por el link, por ejemplo, que puedes consultar, hay cosas, ¿no? Relacionadas a la clase, o me puedes, por ejemplo, enviar tal vez alguna sugerencia, tal vez, profesor, me faltó esto o cierto material, cosas así, ¿ya? ¿Listo? El PDF, no, bueno, en tu plataforma está en Word. Bueno, yo lo he convertido a PDF. Ya no, ese PDF tú ya lo tienes en tu plataforma. Bueno, el archivo lo tienes, pero en formato Word. En el logro uno tema uno y lo tienes, ¿no? En formato de Word. Ya lo descargas, ahí está. En este caso yo lo proyecto en PDF porque ya me ha pasado que a veces de casualidad comienza a distorsionarse algunas cosas del archivo y en la clase, ¿no? Entonces, para evitar eso, ya lo guardo en PDF, solamente para eso. Listo, y vamos terminando entonces con lo que es, bueno, vamos viendo el segundo subtema, principales características y la estructura de lo que es una organización. Fíjate que todavía estamos dentro de lo que es la organización, ¿ya? Principales características y estructura. Vamos empezando por un punto que son las funciones de negocio, ¿no? Dice, una función es un conjunto de actividades. Eso sí no debes olvidarte. Una función siempre va a ser un conjunto de actividades de alto nivel que son permanentes y que en conjunto son responsables de alcanzar metas y objetivos de la organización, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la función, ¿cuál es la función del área de marketing? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es la función del área de marketing? ¿Cuál es la función joven en el área de marketing? Sí, de manera general, pues no te pido detalle. Impulsar el producto, ¿cierto? Hacerle publicidad al producto, ¿no? Dar a conocer el producto a bueno, a un grupo de clientes, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Listo, ahí estamos, muy bien. Dentro de sus actividades tendría algunas de lo que tú estás mencionando, ¿no? Por ejemplo, crear estrategias de venta, ¿no? Listo, ¿no? Eh, no, ubicar canales para lo que es la publicación o para la venta de los productos, ¿no? Investigación de mercado. Ya, todos lo que tú me estás indicando, esos detalles, ya vendrían a ser las actividades, pues, ¿ya? Pero su función en este caso principal sería en este caso, es publicitar el producto, ¿no? Dar a conocer el producto. Esa sería su función principal. Pero ya tiene sus actividades internas, pues, ¿no? Listo, ahora dicen, estas actividades son de alto nivel, obviamente son importantes, ¿no? Que son permanentes, dicen, ¿no? Son permanentes. ¿Permanentes por qué? Porque se da constante. Profesor, en marketing, claro, constantemente, a veces no todas las actividades de marketing son constantes, pero sí al menos un grupo. Por ejemplo, lo que es conseguir más clientes, por ejemplo. Captar más clientes. Entonces, eso sí es constante, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, de área en área va a variar, pues no va a ser la misma siempre. Y obviamente alcanzar metas, ¿no? Por ejemplo, alcanzar cierta cantidad de clientes, ¿no? Para este mes, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? O cierta cantidad de ventas, tal vez. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que es una función. Bueno, es un ejemplo, ¿no?
Listo, a ver, dice, las funciones son agrupamientos de actividades importantes, ¿no? De alto nivel. Los procesos también son agrupamientos de actividades, pero ocurre en un nivel inferior. Alguno de amigos, profesor, ¿qué diferencia habrá entonces entre una función y un proceso? Claro que una función es como, si, bueno, si lo comparamos con un proceso es mucho más importante. Uno, porque abarca más, ¿no? Si hablo, por ejemplo, lo que yo te dije, en una función del área de marketing, tú me dijiste, ¿no? En este caso, dar a conocer el producto, ¿no? O publicitar el producto, impulsar el producto, ¿no? Eso es función general, abarca muchas cosas. Ahora, ahí solamente se está definiendo de manera general, eso es una función. Pero cuando ya tú quieres trabajarlo de manera separada, ¿no? De manera detallada, en ese caso tú ya vas a ya, en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? En ese caso, tú ya vas a utilizar la parte de los procesos. Por ejemplo, que algunos me dijeron, profesor, estudio de mercado. Ya ese sería, estaríamos hablando de todo un proceso, ¿no? De un proceso que, profesor, algunos dirán, profesor, claro, ocurren en nivel inferior. ¿Por qué? Porque ocurren dentro de lo que es una área, ¿ya? La estudio de mercado, lo que es, por ejemplo, ¿qué te digo? La obtención de clientes, una cartera, la creación de una cartera de clientes, ya es, por ejemplo, eso de ahí son procesos que ocurren en un nivel inferior, que no son importantes, sí, pero ocurren en un nivel inferior, o sea, no son tan generales, son más específicos, ¿ya? A eso se refiere. Las funciones siempre las encontramos en formato general. Listo, entonces ahí tenemos lo que es funciones de negocio. Vamos a ver viendo lo que es un proceso de negocio, y con esto ya vamos terminando. El proceso de negocio en sí es un conjunto de recursos, ¿no? Y actividades interrelacionadas. Ya, interrelacionadas. Ah, tienen otra clase en este momento. A ver, ya. Deme un momento, solamente explico, ¿sí? Deme un par de minutos, un minuto nada más para terminar este punto. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? Sí, sí, ya les entiendo, lo entiendo, no se preocupen. A la una, ya. Dime solamente un minuto, termino aquí. O bueno, a ver, proceso de negocio, ¿ya? Es un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos, ¿no? De entrada en elementos de salida, ¿ya? Con valor añadido para el cliente. Normalmente aquí vamos a encontrar de manera general, va a haber un ingreso de insumos y se va a dar una salida de un producto, ¿ya? Una salida de un producto. Ya lo vamos a detallar con más ejemplos en la próxima clase. Listo, jóvenes, entonces hasta aquí vamos a ir terminando lo que es el tema de hoy día. Como tú puedes observar, la importancia de una organización es relevante, al menos dentro de lo que es una empresa, por la interrelación que hay entre sus elementos para lograr lo que son sus objetivos. Listo, jóvenes, entonces hasta aquí nos quedamos el día de hoy. ¿Dudas, consultas adicionales que tengas? Todo ok. Ya, cualquier consulta, cualquier duda lo trabajamos la próxima semana. Listo, jóvenes, cuídense. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde todos ustedes. Nos vemos, jóvenes, cuídense.